En esta cápsula aportaremos 5 ideas claves sobre la justificación de los proyectos. Una primera idea fuerza que hemos de considerar es que seguimiento no es igual a elaboración de informes. El seguimiento básicamente son aquellas actividades que nosotros realizamos, por ejemplo visitas de campo, reuniones, entrevistas, para realmente conocer de primera mano el desarrollo del proyecto, tanto a nivel técnico como de gestión económica. Y los informes, básicamente, se trata de, con la información recopilada, sentarse en una mesa y redactar y cumplimentar un formulario. Desgraciadamente, en la cooperación y en los proyectos de desarrollo, muchas organizaciones confunden seguimiento con hacer informes. Y el equipo técnico te dice, estamos haciendo seguimiento cuando realmente están haciendo informes. No podemos hacer un buen informe si no hemos realizado un buen seguimiento, si no, ¿qué vamos a explicar? Si no tenemos información relevante y significativa para explicar, nos van a quedar unos informes muy pobres. En el mundo de la cooperación y el codesarrollo no se escapa, se produce una paradoja que la carga administrativa y de tiempo que significa hacer informes muchas veces no nos permite hacer un buen informe, no nos permite hacer un buen seguimiento, perdón. Es decir, los equipos en terreno y aquí en este caso en Barcelona, le dedican gran parte de su tiempo a elaborar los informes y no hacer un buen seguimiento de las actividades. Por tanto, primera idea, diferenciar seguimiento y elaboración de informes. Segunda idea, los informes básicamente los realizamos para rendir cuentas al donante, ¿vale? Aquí podemos partir de la presunción que el donante no se acaba de fiar de nuestros proyectos, en el sentido que el donante, muchas veces un donante de Barcelona no tiene la posibilidad de viajar, en este caso a Uganda, para ver lo que está pasando. Por tanto, le hemos de explicar con mucho detalle todo lo que está pasando. Segunda idea de fuerza, rendición de cuentas de cara al donante. Esa es la lógica interna de la justificación de los proyectos. Tercera idea, coherencia entre la parte económica y la parte financiera. Muchas veces se comete el error de, en un mismo equipo, tener una persona que redacta el informe técnico y otra persona que redacta el informe financiero, sin que estas dos personas se coordinen o hablen lo suficiente. Esto nos puede llegar a generar situaciones en las cuales, por ejemplo, se está explicando que se han realizado una perforación de unos 5 pozos y en la parte financiera eso se explica correctamente en la parte narrativa y en la parte financiera no aparece ninguna factura o ningún documento justificativo de ese gasto. Por tanto, es muy importante que pese a que hay dos partes diferenciadas en el informe económico, informe técnico, esas partes siempre estén en coherencia. Cuarta idea, a la hora de rellenar un informe, sea económico o financiero, nos pueden surgir muchísimas dudas, es decir, porque en los informes a veces el enunciado, ¿no?, el título de los apartados no está suficientemente claro. Tener dudas es muy razonable. Para solventar esas dudas normalmente tenemos dos vías, o contactamos directamente con el donante, sea una entidad pública o privada, vía telefónica, por eso es importante tener una buena relación especialmente con los técnicos para poder solucionar dudas puntuales y sobre todo nos hemos de leer las bases de la convocatoria. Las bases de la convocatoria es un documento explicativo en el cual normalmente explica cómo hemos de justificar el dinero recibido. Hay algunas administraciones que, aparte de esas bases, aún tienen documentos complementarios en los cuales detallan exactamente cómo justificar cada una de las partidas presupuestarias. Muchas veces simplemente con una lectura se solucionan un 80 o un 90% de nuestras dudas. Y quinta idea de fuerza, son algunas ideas que hemos de considerar a la hora de redactar un informe. Antes de redactar un informe nos hemos de asegurar que disponemos de toda la información que nos va a pedir el donante.
Es decir, nosotros hemos de ir acumulando todos estos informes de seguimiento, de reuniones, de visitas de campo, de fotografías, de dibujos que se hayan podido hacer, y con todo ese material, finalmente lo único que vamos a hacer va a ser redactar de manera ordenada y coherente y lo más sintética y clara posible esa información. Por tanto, la importancia nuevamente de hacer un buen seguimiento. Si no tenemos todos estos documentos, no podremos realmente realizar un buen informe. Segunda idea, es muy claro tener claro el periodo que cubre el informe, es decir, en un proyecto de 12 meses, por ejemplo, que empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre, es posible que el donante nos pida que al cabo de 6 meses presentamos un informe. Por tanto, ese informe, que sería un informe parcial de la evolución del proyecto, solo debería de incluir la información desde enero hasta finales de junio. Si hemos realizado una actividad el 1 de julio, no lo podríamos incluir. Si tenemos el gasto, un justificante de gasto, por ejemplo, de que hemos pagado un facilitador, una facilitadora para un taller de agosto, tampoco lo podríamos incluir en ese informe y lo tendríamos que dejar para el informe que cubriese el periodo julio-diciembre. Antes de ponernos a redactar, es muy importante leerse las bases, como he comentado, y sobre todo tener claro qué formulario, cuál es la última versión del formulario. Los donantes, especialmente la administración pública, van modificando cada año el formulario. No son grandes cambios, pero son cambios que no son muy significativos, pero sí que nos hemos de asegurar que si vamos a justificar un proyecto del 2010, estemos trabajando con el formulario del 2010. No es la primera vez que presentas una justificación con un modelo anticuado del formulario y muchas veces te obligan a cumplimentar nuevamente toda la información con el modelo correcto y es una pérdida muy importante de tiempo. Y después, otra idea importante a la hora que hemos de considerar antes de redactar un informe sería relativa a la gestión del tiempo y la distribución de las responsabilidades. Hemos de valorar lo que nos cuesta, el tiempo que nos cuesta hacer las cosas y sobre todo a la hora de redactar un informe llega un momento en el cual cuando el informe ya lo tenemos completado de manera satisfactoria, que quizás invertirle mucho más tiempo, por ejemplo, en poner unos titulares con unos colores bonitos, incluirle más fotos o más gráficos, nos demoraría muchísimo más tiempo y realmente no ganaríamos en mucha más calidad. También es muy importante, es básico, si trabajamos con equipos en diferentes países, por ejemplo en Barcelona y en este caso en Uganda, que cada equipo tenga muy claras sus responsabilidades en cuanto a la elaboración de informe y que cada equipo tenga un cronograma sobre cuándo han de presentar el informe. Es decir, si yo el 1 de febrero he de presentar el informe al Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, he de contar que como mínimo yo aquí voy a necesitar una semana o 15 días para revisarlo. Por tanto, si este informe, la información que me llegue desde, en este caso, Uganda, por ejemplo, del terreno, que se esté realizando un proyecto de ecodesarrollo, aproximadamente me tendría que venir como mínimo el 15 de enero tenerla en Barcelona para poder procesarla. Si me llega el 29 de enero, difícilmente voy a poder presentar el informe a tiempo al cofinanciador. Y por último, me gustaría destacar, sobre todo respecto al informe económico, que cerrar satisfactoriamente un informe económico no significa, no implica directamente que la gestión financiera y económica de la entidad sea la correcta. Para realmente garantizar que todos los fondos de la entidad están gestionados de manera correcta es necesaria una auditoría. Y el informe económico o el cierre correcto de un informe económico, lo único que certifica es que unos determinados fondos se han gastado de acuerdo a una normativa o de acuerdo al presupuesto inicial.